Bienvenidos al acto de inauguración de la 52ª edición de los cursos internacionales de la Universidad de Salamanca. Me acompañan en la mesa doña Rosa Montero, escritora, periodista, nuestra invitada de hoy, la vicerrectora de Internacionalización de la Universidad, María Ángeles Serrano García, el vicerrector de Promoción y Coordinación de la Universidad, José Ángel Domínguez Pérez, y el consejero delegado de la Sociedad de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, don José Miguel Sánchez Llorente, a quien doy la palabra en primer lugar. Ilustrísimo y magnífico señor rector, excelentísimos vicerrectores, estimada Rosa, distinguidas personalidades, jefa del área académica, queridos compañeros y amigos de cursos internacionales, jefes de grupo, alumnos y demás asistentes a la apertura de la 52ª edición de la sesión de verano de los cursos internacionales de la Universidad de Salamanca. Déjenme que comience mi locución hablando de la esencia que nos convoca, el español. Todos los aquí presentes formamos parte de una comunidad mundial que crece a un ritmo vertiginoso, que demuestra una salud y un vigor que le permiten competir en campos que hasta hace pocos años parecían inimaginables. Y es que nuestra lengua ha traspasado los límites académicos para volcarse e influenciar en los movimientos económicos, saltar al mundo de Internet y abordar con fuerza la publicación científica. Su carácter internacional desbanca al chino por su cosmopolitismo y queda únicamente por detrás del inglés, cumpliendo como segunda lengua preferida para el aprendizaje, con Estados Unidos a la cabeza. Superando los 500 millones de personas, creciendo en la red en 3 cifras, siendo la segunda lengua más utilizada en las 2 principales redes sociales del mundo, la segunda lengua más empleada en ciudades como Londres o Nueva York, marcando el 3er lugar como lengua por número de habitantes, ya nadie duda de la fortaleza de esta colectividad planetaria. Según el Instituto Cervantes, 21 millones de personas estudiarán el idioma español en el presente ejercicio, pero el dato más relevante radica en la comparación con el año anterior, pues se constata un aumento de 1,5 millones en solo una anualidad. Estados Unidos, que para el 2050 será el primer país hispanohablante del mundo, pues en la última década más de la mitad del crecimiento de su población se debió al aumento de la comunidad hispana, junto con Brasil y Francia, son los 3 países que encabezan la lista de los que muestran mayor interés por hablar español, junto con otros destinos más exóticos como Benín, Costa de Marfil y Senegal. La potencia del español se mide también por los esfuerzos de mejora de la evaluación de la lengua. Esta misma semana, el martes, presentábamos en México, con la presencia de Su Majestad el Rey y la representación de las 3 entidades que lo hemos concebido, Instituto Cervantes, Universidad Autónoma de México y Universidad de Salamanca, el SIELE, Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española. Este certificado, cuya gestión y administración será electrónica, tiene como objetivo final que cualquier persona pueda conocer su nivel de español sin limitación de origen nacional, lingüístico o de edad. El modelo de certificación SIELE toma como base el marco común europeo de referencia para las lenguas, por lo que otorgará una certificación de dominio español basado en las competencias y habilidades del candidato. Como sucede con todo sistema de evaluación, hemos concebido este proyecto panhispánico como un trabajo a largo plazo, continuamente en desarrollo, en cuya creación participan expertos de la enseñanza y evaluación del español como lengua extranjera de las 3 instituciones. Esta es, sin duda, otra muestra de la prevalencia de la Universidad de Salamanca, la Universidad del Español, a nivel mundial. En segundo lugar, quería referirme a vosotros, queridos alumnos. Os recibimos y felicitamos por vuestra elección, por haber escogido la única universidad campus de excelencia internacional en la docencia del español, el referente mundial a nivel de evaluación y certificación, y una institución comprometida con el emprendimiento y las nuevas tecnologías, al servicio de la promoción y enseñanza de nuestro activo más importante. Casi 800 años después del nacimiento del Studi Salamantini, primera universidad hispana, decana de la enseñanza y conocimiento de esta lengua, nuestra responsabilidad y el peso de la tradición nos obligan a seguir esforzándonos por cumplir con lo que esperáis obtener en este viaje de inmersión cultural. Hoy nos abrimos al mundo. Este mismo acto, gracias a la televisión de la Universidad de Salamanca, se transmite a las más de 100 nacionalidades que cursos internacionales recibe anualmente. Nos hemos proyectado a la enseñanza virtual, los cursos online, la apertura de franquicias en el extranjero. Seguimos siendo tan innovadores como nuestros predecesores, aquellos que lanzaron los primeros cursos en los años 20 del siglo pasado. Miles y miles de estudiantes han pasado por nuestros edificios buscando la calidad que atesoramos,
persiguiendo el secreto que Cursos Internacionales confiere a sus alumnos, escudriñando y tratando de entender por qué la universidad, aunque non presta lo que natura non dat, siempre otorga carácter. Deja un pozo muy dentro que os impulsará a volver de nuevo. Seguro que os sentís identificados con alguno de los compañeros del siguiente vídeo. Yo la elegí porque es la universidad más antigua y más prestigiosa de todas las universidades españolas. Ahora se prepara para celebrar sus 8 siglos de historia. Aquí, Elio Antonio de Nebrija publicó en 1492 la primera gramática de la lengua española, que ya tenía un apartado para enseñar español a los extranjeros. Es una universidad donde se unen tradición y modernidad. Hay más de 30.000 estudiantes y una gran oferta académica. Aquí nació en 1929 la primera cátedra de lengua española para extranjeros. Los cursos internacionales se fundaron en 1963 y hace muy poco se ha creado la Cátedra de Altos Estudios del Español. Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca recibe cada año a más de 7.000 estudiantes de 120 países distintos. Muchos profesores de español de los 5 continentes se han formado y se siguen formando en la Universidad de Salamanca y hoy enseñan este idioma en todo el mundo. Salamanca es patrimonio de la humanidad y fue capital cultural europea, pero al mismo tiempo es una ciudad joven, alegre y dinámica. Es muy tranquila y muy segura, una ciudad para vivir y disfrutar. En esta universidad, la experiencia se une a la innovación. En cursos internacionales hay un equipo de I+D+I que se dedica a elaborar cursos y materiales para la enseñanza del español con la metodología más avanzada. Esta es la universidad elegida por el Instituto Cervantes para crear y corregir los exámenes oficiales de español, que se hacen varias veces al año en todo el mundo, los diplomas de español como lengua extranjera. La Universidad de Salamanca ha puesto en marcha el proyecto de las escuelas de lengua española, franquicias de sus cursos de español por todo el mundo. De incontables alumnos de una centena de nacionalidades que confiaron en la excelencia que nuestros profesores demuestran en el día a día. Grandeza heredada de los grandes lingüistas del pasado que pasearon por las mismas calles que ahora vosotros contempláis. En tercer lugar, quería hacer mención a la insigne invitada. De nuevo, otro año más, emocionado por la responsabilidad de estar sentado en este ilustre salón, buscaba hace algunas fechas cómo poder hacer mención de nuestra acreditada visita y, de nuevo, el peso de las piedras, la tradición y la historia me brindaron el mejor de los regalos. Bueno, mejor dicho, no quiero mentir, no fueron los adoquines que enaltecen nuestra ciudad, sino mi compañero Alberto, incansable en su labor, memoria de nuestra trayectoria en español y proyección a las nuevas tecnologías. Fue él quien me reveló que Rosa no era novela en los cursos de verano de la Universidad de Salamanca y que hace ya muchos veranos escribió unas líneas para todos los estudiantes que, como vosotros, se apiñaban en nuestras aulas deseosos de respirar la lengua cervantina. Ella decía así, 14 de julio de 1988. En esta ciudad de tiempo congelado y atmósfera de oro, los días parecen detenerse y la tierra gira, sin lugar a dudas, más despacio. Hubiera merecido la pena pararse, demorarse un poco en la calma fría de sus piedras, pero he traído conmigo, por desgracia, la prisa y la desazón del Gran Madrid. Una urgencia tal que apenas sí me deja tiempo para escribir estas escasas líneas. Vi espejismos de atentas y borrosas caras ante mí. Hablé un poco y me marché, sin dejar huella de mi paso en este sereno mar de siglos. Gracias por acompañarnos, Rosa.
Tu presencia engrandece esta celebración. Queridos alumnos, sí, estáis aquí. Disfrutadlo. Disfrutad de esta experiencia, de vivir Salamanca, de conocer nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra forma de ser. Exprimid cada momento, cada minuto de clase, cada conversación, cada sugerencia de vuestros tutores. Que esta estancia se convierta en una experiencia irrepetible y que la repitáis el año que viene. Sed muy bienvenidos a la 52ª edición de los cursos de verano de la Universidad de Salamanca. Bien, y sin más dilación, pedimos a Rosa que nos pronuncie su conferencia. El título es El loro de los Atures. Adelante. Buenos días. Bueno, qué maravilla. En primer lugar, me sumo al saludo protocolario que ha hecho José Miguel, que es una fórmula maravillosa que aprendí en el Congreso de la Lengua en Panamá. Ya veis, lo maravilloso de esta lengua española es que aprendemos cosas unos países de otros. Es una fórmula maravillosa para no tener que repetir los saludos a todos una y otra vez, ¿no? Me sumo al saludo protocolario. Y estoy emocionada, emocionada de verdad de estar aquí en esta cátedra, en este salón impresionante, en esta universidad. Muchísimas gracias por invitarme, porque aparte de la más antigua y la más prestigiosa de España, pues es la más bella. Yo creo que esa belleza, una belleza tan grande que conmueve el espíritu verdaderamente, y que engrandece el espíritu, es una belleza sublime, casi aterradora. Y luego me he quedado, hablando de aterrada, me he quedado aterrada de la cita de José Miguel del 88. Dios mío, qué mayor, no me acordaba para nada de ello, claro. Otra de las ventajas que tiene venir a un sitio tan antiguo es que por muy mayor que seas, siempre eres pequeñita, ¿no? De alguna manera, ¿no? Estamos aquí reunidos en torno a una lengua, ¿no? En torno al español en concreto, y quiero saludar expresamente a todos los alumnos que vienen para intentar profundizar un poco más en esta lengua nuestra, ¿no? Yo soy escritora, como la mayor parte de los novelistas. Empecé a escribir de niña, es muy habitual. Mis primeros cuentos los escribí con 5 años y eran de ratitas que hablaban, espantosos, naturalmente. Y con esto quiero decir que desde que me recuerdo como persona, me recuerdo escribiendo. Y podréis comprender que alguien así, pues, ama las palabras, tiene confianza en las palabras como vehículo para salvarnos a los seres humanos del horror, para comunicarnos, para trascendernos, para hacernos mejores de los que somos. Y tengo, por supuesto, un verdadero amor por las lenguas. Y por eso me conmueve enormemente una historia que quizá muchos de vosotros conozcáis, una historia real que me parece verdaderamente emocionante, que es la historia del loro de los Atures. Para los que no lo sepáis, os contaré que el gran científico alemán von Humboldt, que fue como el padre de la geografía moderna y además pues un explorador enorme y maravilloso, pues hizo un viaje importantísimo desde 1799 a 1804, duró 5 años, por Latinoamérica y por Centroamérica. No fue a Brasil, sé que hay muchos brasileños aquí, a Brasil no fue, pero sí que fue a Estados Unidos, que también sé que hay muchos estadounidenses aquí, ¿no? Entonces, en torno a 1800, von Humboldt en Venezuela fue a una de las orillas del Orinoco en busca de una tribu guerrera que él quería conocer, que quedaban pocos y que se llamaban los Atures. Y cuando llegó a la zona de los Atures, descubrió con horror que habían sido exterminados por otra tribu guerrera, aún más fiera todavía, por los caribes. Los habían matado a todos. Hacía unos meses nada más que habían exterminado el último pueblo de los Atures, lo habían pasado por fuego y por cuchillo, hasta los niños. No quedaba absolutamente nadie de aquel pueblo. Pero
Humboldt encontró un loro aterrado, un loro con la mitad de las plumas, que no hacía más que parlotear algo incomprensible, porque ese loro aterrado hablaba la lengua de los atures. Era el único ser en la Tierra que hablaba la lengua de los atures, lengua que nadie comprendía. Humboldt, conmovido, dedicó horas y horas y horas a intentar aislar las palabras del loro y después de muchísimo esfuerzo consiguió aislar 40 palabras que están apuntadas fonéticamente en los diarios de Humboldt, pero que nadie sabe qué significan verdaderamente, ¿no? Entonces, imaginaos qué pena, con él, con ese loro, con esas palabras que quedan, se fue toda una mirada sobre el mundo, porque cada lengua es una traducción del mundo. Y además cada lengua es un esfuerzo colectivo impresionante, brillantísimo, ingeniosísimo. Inventar una lengua, esa cosa que hacemos entre todos y desarrollarla, es uno de esos prodigios alucinantes a los que no damos importancia. Otro prodigio es caminar. El hecho de caminar y correr y movernos como nos movemos es absolutamente asombroso, no le damos importancia. Usar una lengua es igual de asombroso, no le damos importancia. Crear una lengua es el sumum del logro de los humanos, ¿no? Y esa lengua que traduce toda una visión del mundo, toda una cultura, toda una escala de valores, toda una sensibilidad, había desaparecido para siempre, ¿no? Hay 6.900 lenguas en el mundo, ahora mismo, 6.900. Muchas están en riesgo de desaparecer, como la de los atures. La nuestra no. El español, evidentemente no. Como ha dicho José Miguel, es de las 2 o 3 lenguas más importantes del mundo. Somos la segunda lengua por materna, de hablantes, por número de hablantes maternos, 501 millones de hablantes, después del mandarín, que son 955 millones, y la segunda y la tercera es el inglés, que son 359 millones, ¿no? Pero además, como también ha planteado José Miguel, es una lengua en verdadera expansión. Somos una locomotora. Somos la segunda lengua de idioma de negocios. El primero es el inglés y la segunda es el español. Y además estamos en las nuevas tecnologías. Ha mencionado José Miguel que somos la segunda en las redes, la segunda lengua más utilizada en las redes sociales, cosa que no me extraña porque somos un pueblo, una sociedad muy extrovertida y muy amante de nuestros amigos. Iré a eso luego, ¿no? O sea, estar en las redes no me extraña nada. Pero también somos la segunda sociedad que más usa la Wikipedia, la segunda lengua que más usa la Wikipedia. Eso me da más ánimos, ¿no? Porque que seamos también la segunda sociedad que más intenta aprender me da más ánimos. Pero lo más interesante, además, es que este dato que os acabo de dar es el de este año. Somos este año la segunda lengua en usar Wikipedia y las redes, pero hace un año éramos la quinta. En solo un año hemos subido de la quinta a la segunda lengua. Y eso es, además, una frontera de expansión que indica muchas cosas, que indica que estamos abiertos a ese camino tecnológico al futuro, que estamos abiertos a esa comunicación, hipercomunicación del ciberespacio, que es, sin duda, la autopista al futuro. Así que, verdaderamente, somos una lengua poderosísima. ¿Por qué? Porque, además, se habla en 20 países. ¡Qué maravilla! 20 países que hablamos la misma lengua, que nos entendemos y que al mismo tiempo somos distintos. Distintos con nuestras diferencias culturales, porque no tiene nada que ver el Caribe con el mundo austral, con nuestras diferencias lingüísticas, con palabras distintas, con formas de hablar distintas, pero nos entendemos y hay una voluntad de entenderse. A mí siempre me ha chocado y me ha dado pena el caso del portugués. Aquí estáis los brasileños. Y me ha chocado, siendo española y entendiéndome con 20 países de esta forma, que creo que es nuestra riqueza, me ha chocado que en el portugués, por ejemplo, a mí cuando me traducen una novela al portugués de Portugal, pues me la traducen al portugués de Portugal, y luego la misma novela me la traducen otra vez al portugués de Brasil para publicarla en Brasil. Incluso a los escritores portugueses a veces les hacen una reescritura para publicarlos en Brasil y viceversa, creo.
impresionantes. Saramago prohibía en contrato que le hicieran esa reescritura, porque se hace muchas veces. Eso es una pena, ¿no? Es una pena perder la mezcla, la cultura sobre todo mezcla, ¿no? Esa posibilidad que es lo que yo creo que es una de las claves de nuestra fuerza, esa posibilidad de ser tantos, de ser tan distintos y de ser al mismo tiempo tan parecidos, de enseñarnos mutuamente, de reforzarnos, de hacernos por eso así más poderosos. Bueno, así que habéis venido ahora a España y estáis intentando aprender esta lengua y a través del aprendizaje de esta lengua vais a aprender una manera de mirar el mundo, como decíamos antes, ¿no? Voy a intentar ser en esta mañana un poco, brevemente, muy brevemente, como vuestro loro de los Atures, para daros una idea, ¿no? Una pequeña mirada sobre lo que yo creo que es esta sociedad, sobre los valores de esta sociedad, brevísimos e inevitablemente un poco esquemáticos, ¿no? Porque en tal brevedad de tiempo, pero bueno, quizá divertido y quizá interesante. Lo primero que os debo decir es que tenéis que abandonar la idea tópica de España. Los tópicos y los prejuicios, que es lo mismo, son como parásitos del pensamiento y son parásitos tenaces que insisten e insisten en permanecer pese a que la realidad los desmienta, ¿no? Entonces, sigue el tópico español de un país ultra religioso, de mujeres veladas, con toreros que asesinan a las Cármenes, ¿no? Sigue existiendo. Yo me paso la vida viajando por el mundo y hay una cosa que me pone de los nervios y es que voy a muchísimos sitios, universidades de todas partes y tal, y me preguntan en el coloquio, claro, como en España asesinan a tantas mujeres, bueno, primer tópico que hay que tumbar. España no es un país machista o extremadamente machista. Todos los países son sexistas, pero España hoy está en la zona media-baja del sexismo. Cuando yo era pequeña, en la anomalía de la dictadura, por supuesto que éramos un país tremendamente machista. Hasta el 20 de mayo de 1975, por ejemplo, una mujer casada en España no podía comprar un coche sin el permiso del marido, no podía sacarse un pasaporte sin el permiso del marido, no podía trabajar sin el permiso del marido, y si trabajaba, el marido podía cobrar el sueldo, ¿no? Esto hasta el 75. Pero es que España, después de la transición y en la democracia, en los últimos 40 años, ha dado un salto cultural y social absolutamente monumental y ha atravesado en estas pocas décadas un abismo cultural e histórico que casi cubría 2 siglos, ¿no? Entonces, hoy somos otra cosa, otra sociedad completamente distinta. Entonces, estamos en la parte baja del sexismo en Europa. Y respecto a los asesinatos de mujeres que tanto nos hablan, pues estamos todavía más abajo. Es uno de los países, por ejemplo, de Europa, del mundo ya ni digamos, uno de los países de Europa en donde menos mujeres mata la violencia machista. Una sola es demasiado, que conste, me parece una barbaridad la gente que se mata, pero es uno de los países de Europa en donde menos muertes hay. Lo que pasa es que desde hace 20 años se ha considerado que es un tema de importancia nacional, como es lógico, lo es, y se habla mucho de ello, ¿no? Pero os doy datos. En España mueren 3 mujeres por millón de mujeres a manos de su pareja o su expareja. 3 por millón. En Finlandia mueren 10 por millón. O sea, más que nos triplican los países del norte, nos duplican y nos triplican en violencia machista, por ejemplo, ¿no? El año pasado se hizo una encuesta, la mayor que se ha hecho en la Unión Europea, sobre la violencia contra la mujer, que ya no es solo la violencia de la pareja, sino en general, ¿no? Si eres atacado, si eres tocada, si eres violada en la calle. Y en España sale que hay un 22% de mujeres que se han sentido agredidas a lo largo de su vida en algún momento. El 22%. Pero es que en Dinamarca son el 52%. En Francia y el Reino Unido el 44%. ¿Vale? O sea que efectivamente sigue habiendo sexismo, pero España no es ese país machista del tópico, para nada. Segundo tópico, un país de toreros. Tampoco.
Sin embargo, debo deciros, esta es tierra de toros. Los mejores toros bravos de Lidia están en Salamanca. Y yo soy hija de torero, cosa muy rara. Debo deciros que ser hijo de torero es muy raro en España también, muy raro. El mundo de los toros es así de pequeñito, muy pequeñito, en gente, a lo mejor 10.000 personas, como mucho. Es rarísimo. Mis amigos se extrañan muchísimo de que mi padre, cuando les digo que mi padre era torero, ¿no? A mí no me gustan los toros. Creo que la sociedad debe de evolucionar por encima de la violencia de ese espectáculo y soy muy animalista, pero como la vida es tan compleja y tan contradictoria, ¿verdad? Pues el que me enseñó a amar a los animales fue mi padre, que amaba muchísimo a los animales. Muchos toreros aman a los animales. Pero bueno, en cualquier caso, este no es un país de toreros ni de toros. Os diré que es muy minoritario el apoyo hacia el mundo de los toros y además perdiendo. Solo el 35% de la población apoya a los toros, lo que quiere decir que el 65% no. Y el año antepasado, que es el único del que tengo datos, pues fueron a una corrida de toros solo un 8% de los españoles. Un 8% de los españoles nada más fue a una corrida de toros el año pasado, mientras que un 13% fueron a conferencias, ¿no? Que además parecen conferencias, no estoy hablando ni de cines, ni de teatros, ni conferencias, ¿no? Que tampoco somos un país muy dado a la conferencia. Bueno, o sea que toreros tampoco, no somos toreros. País muy religioso, ultrarreligioso, pues tampoco somos un país ultrarreligioso, tampoco, para nada. Os diré que, por supuesto, que en España el 75% de la población dice ser católica, por supuesto que sí, porque además es una cuestión cultural, es una cuestión social. Nuestra historia católica ha conformado nuestra sociedad. Por ejemplo, hay tradiciones católicas que se han convertido en tradiciones sociales y que todos apoyamos. La Semana Santa. La Semana Santa es absolutamente maravillosa, maravillosa. Y yo soy agnóstica, pero las Semanas Santas, si podéis venir a ver algunas Semanas Santas, veréis que es algo absolutamente bellísimo, ¿no? Pero eso es el ser católico, esa definición, que es ser católico socialmente, no quiere decir que se sea católico integrista, ni siquiera cumplidor. El 59% de los que se declaran católicos no van a misa nunca o casi nunca. Y solo el 13% de los que se declaran católicos, que es menos del 10% de la población, van a misa todos los domingos, que en la Iglesia Católica es obligatorio ir a misa todos los domingos. Y, bueno, comparado con Europa, para que veáis, solamente el 3% de los españoles consideran que la religión es uno de los 3 temas más importantes de su vida, solo el 3%. Y la media en Europa, ante esa pregunta, es el 7%, así que menos de la mitad. Tampoco somos un país ultracatólico, para nada, o sea que quitaros eso, ¿no? La Iglesia no es la institución más importante, la institución social y espiritual más importante de este país. La institución social y espiritual más importante de este país es el bar. Absolutamente. No os quepa la menor duda. No os quepa la menor duda. Ahí sí que el cierto tópico del español en el bar, con el grupo, con la horda familiar, que esa es otra cosa, la horda, la importancia de la horda, la importancia de la tribu para el español, la tribu familiar, ¿no? Esa es otra cosa de la que hablaremos ahora en un ratito. Y en el bar, con la tribu, con tus amigos, eso es importantísimo. En España hay 350.000 establecimientos hoteleros, que es un bar por cada 132 habitantes. Tenemos un médico por cada 270 habitantes. O sea, mucho más antes el bar que el médico, por supuesto, ¿no? Y esta cifra es el doble de lo que hay en la Unión Europea. Y también durante toda la crisis, que hemos tenido una crisis espantosa de la que estamos saliendo malamente y con grandes bolsas de dolor todavía, pero durante toda la crisis se siguió manteniendo un gasto en los bares, porque para nosotros es prioritario el doble que el de la Unión Europea, porque para nosotros ir al bar es algo prioritario, social, emocional y afectivo, de soporte afectivo. Hace un año la Coca-Cola hizo un estudio muy curioso del uso de los bares en España y, entre otras cosas,
decía que más del 70% de los españoles conoce el nombre del camarero de su bar preferido. Me he puesto a pensar y yo conozco el nombre del... No, yo conozco varios nombres de varios camareros de mis bares preferidos. En realidad, ¿no? Yo dudo, me pregunto, vamos, ¿cuántos sabrían el nombre del cura del párroco, de la parroquia? Yo creo que muchos menos, desde luego, ¿no? Así que, insisto, lo del bar es esencial, el culto al bar es esencial para entender la sociedad española. Y lo que decíamos antes de la horda, esta es una parte que critico de España, ¿no? Otra cosa que pasa en España, y afortunadamente estamos empezando a aprender ahora, pero nos cuesta tanto, es a ver el bien común, es a entender el Estado como algo de todos y es a no sentirnos prioritariamente individualistas acérrimos y luego pertenecientes, como os decía antes, a la tribu, a ese pequeño grupo tribal de familia y amigos, ¿no? Somos una sociedad atomizada. El hispanista Gerald Brennan, en su libro El laberinto español de los años 40, pues decía que en efecto que España era una sociedad compuesta de infinitas tribus que se pasaban todo el día pegándose los unos a los otros. Hace 70, 80 años de este libro y sigue siendo verdad, por desgracia. Y además es que cuando tú formas tu pequeña tribu de amigos, la tribu vecina siempre es tribu enemiga y hay que pegarse con ellos, ¿no? Los diversos visitantes ilustres que ha tenido España a lo largo de los siglos, pues han ido dando notas de esta cosa enemiga y acérrima que tenemos, ¿no? Por ejemplo, hay montones de testimonios, pero voy a citar un par. El francés Bartholomé Joly, que vino a España entre los años 1603 y 1604, decía: entre ellos, los españoles se devoran, prefiriendo cada uno su provincia a la de su compañero y haciendo por deseo extremado de singularidad muchas más diferencias de naciones que nosotros en Francia, picándose por ese asunto los unos a los otros y reprochándose el aragonés, el valenciano, catalán, vizcaíno, gallego, portugués, los vicios y desgracias de sus provincias. Esa es su conversación ordinaria. Y si aparece un castellano entre ellos, vedles ya de acuerdo para lanzarse todos juntos sobre él, como dogos sobre un lobo. Y este otro texto tremendo del inglés Richard Ford, que nació en 1796 y murió en 1858 y vino varias veces a España, y que dijo: la patria, en España, la patria en España es un motivo de declamación de hermosas frases, pero su patriotismo es de parroquia, es decir, de grupito, es mentira, ¿no? Y la propia persona es el centro de gravedad de todo español. Cada español piensa que su pueblo o provincia es lo mejor de España y él, el ciudadano más digno de atención. Desde tiempos muy remotos, a todos los observadores les ha sorprendido este localismo, considerándolo como uno de los rasgos característicos de la raza ibera, que nunca quiso uniones ni consintió en sacrificar su interés particular en aras del bien general. Desconsolador para mí. Desconsolador este párrafo porque, aunque insisto, creo que por primera vez en nuestra historia estamos aprendiendo a dejar atrás este cainismo, esta manera de vivir en perpetuo enfrentamiento de las tribus, pues todavía nos cuesta y es un rasgo que todavía tenemos por ahí abajo, muy al fondo. Y ya voy a hablar del último rasgo y lo vamos a dejar ya. Característico también negativo, porque no todos son flores, claro, de esta cultura española. Y es que hablábamos antes de que tenemos un idioma que es absolutamente maravilloso, tenemos una joya, tenemos una locomotora cultural de una potencia mundial increíble, tenemos uno de los grandes poderes del mundo, porque la lengua es un poder, y no somos conscientes de ello, no nos sentimos orgullosos de ello, no lo valoramos como debemos. ¿Por qué? Porque el español también, y esto es algo que hemos trasladado y que compartimos con el mundo latinoamericano, tenemos un sentido, una inseguridad enorme y un sentido autocrítico feroz, nacido de esa inseguridad. Somos los primeros, por lo tanto, en atacarnos por inseguridad. Antes de que nos ataquen los demás, nos atacamos nosotros, ¿no? Hay unos versos muy conocidos del siglo XIX de un poeta catalán que dice:
Oyendo hablar a un hombre, fácil es saber dónde vio la luz del sol. Si alaba a Inglaterra, será inglés. Si habla mal de Prusia, o sea, de Alemania, es un francés. Y si habla mal de España, es español. Y esto es así, esto es así. Y es una característica muy fastidiosa. Y me gustaría saber por qué, muchas veces me lo he preguntado. Quizá esté unido esa necesidad, esa dependencia que tenemos los españoles a nuestro pequeño grupo de amigos, a nuestra tribu, es decir, a los otros. Dependemos mucho emocionalmente de los otros, somos muy sociales y quizá al depender tanto de los otros, también es muy importante para nosotros lo que los otros piensan sobre nosotros, ¿no? Nos sentimos muy menesterosos de la aprobación ajena, ¿no? Lord Byron dijo una boutade, pero una boutade muy inteligente. Dijo que el Imperio Español se había caído y que había sido la debacle, digamos, y la caída y la decadencia española se debía al hecho de que nuestro gran mito cultural, nuestro libro, nuestra Biblia cultural, era el Quijote, que demostraba la imagen de un soñador del cual todos hacían burla y se mofaban de él y se reían de él. De manera que esto enseñaba a los españoles que ser un soñador, pensar de manera distinta, tener quimeras, todo eso era motivo de risa y además te iban a perseguir por las calles y era un dolor y mejor ni soñar, ni tener quimeras, ni tener ningún tipo de pensamiento diferente, ¿no? Porque se burlaban de ti. Mientras que los ingleses, decía él, la grandeza inglesa, entonces estaban en pleno imperio, en la época de Byron, la grandeza inglesa se debía a su culto por la extravagancia. Los extravagantes en Inglaterra eran cultivados, eran respetados y perseguían quimeras y muchos de ellos terminaban descubriendo las fuentes del Nilo o inventando la máquina de vapor, ¿no? Y nosotros no. Tiene su interés esto, ¿no? Lo que pasa es que, por supuesto, yo creo que no es culpa de Cervantes ni de Don Quijote, sino que el gran Cervantes lo que supo es ver este rasgo del español y plasmarlo dolorosamente, porque evidentemente Cervantes está con Don Quijote, ¿no? Supo ver este rasgo del español. Así que ese sentido tremendo y patológico del propio valor, ¿no? Es decir, el orgullo español tradicional, que es completamente patológico, ¿no? Y el miedo a que te humillen. Y quizá también haya, y voy a terminar con esto, quizá también haya otra razón. He visto hace poco, me he enterado de un estudio que se ha hecho, neurológico, que quizá tenga también alguna influencia en esto. En el año 2009, en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Semmelweis, en Hungría, se hizo un estudio interesantísimo con 400 individuos sanos mentalmente y sin problema, y se les pasó un test de creatividad tradicional, ¿no? Y aceptado dentro de la psicología tradicional. Un test de creatividad, lo hicieron los 400. Y luego se estudió si esas 400 personas poseían una mutación de un gen del cerebro que se llama, tiene un nombre que en español suena curioso, que es neuregulin 1. Entonces se estudió si esas personas tenían una mutación de ese gen, si tenían el neuregulin 1. Se considera que la mitad de los europeos poseen una mutación del neuregulin 1, que el 15% de los europeos tienen 2 mutaciones por parte de madre y de padre del neuregulin 1 y que el 35% no tienen ninguna mutación, no tienen ese gen. Y se comprobó que los que no tenían ninguna mutación no tenían creatividad. Eran los que menos creatividad tenían. Los que tenían una mutación tenían más creatividad y los que tenían 2 mutaciones tenían muchísima creatividad. Pero que tener 2 mutaciones unía a tener muchísima creatividad, unía falta de memoria, una mayor tendencia a padecer desequilibrios psíquicos y, lo más gracioso, una hipersensibilidad patológica a las críticas. A mí me hace mucha gracia este estudio porque es el retrato robot del artista, con la hipersensibilidad patológica a las críticas, que es, por otra parte, la hipersensibilidad patológica que tiene este país. Y este país es un poco loco,
más tendente a la verdad, más tendente a los desequilibrios psíquicos, y además está lleno de artistas, está lleno, la tradición española está llena de escritores, está llena de escultores, está llena de pintores, está llena de músicos. Tenemos pocos pensadores, pocos filósofos, pero gente creativa, cantidad. Así que a lo mejor lo que pasa es que tenemos muchísimo Neuregolín 1, a lo mejor estáis un país de artistas. Espero que disfrutéis, va a ser una época que recordaréis toda la vida, así que aprended, disfrutad, vivid, sed felices. Gracias. Bien, empecemos por los saludos, no sé si repitiendo el saludo protocolario. No me quiero sumar al saludo protocolario porque yo estaba incluido en él y parecería una excesiva inmodestia. Así que empiezo saludando muy cordialmente a las personas, a las autoridades que me acompañan en la mesa, también a todas las autoridades aquí presentes, con una especial mención a la representación de cursos internacionales, a los jefes de área, a los directores de grupo que hoy nos acompañan, a quienes agradecemos profundamente que sigan confiando en nosotros. Y también quiero saludar especialmente a todos vosotros, estudiantes, que venís hoy a nuestras aulas. Es mi obligación, pero también mi privilegio como rector de la universidad, el daros formalmente la bienvenida a esta institución, a una universidad cargada de tradición, cargada de prestigio en el ámbito de la enseñanza del español como segundo idioma, ya se ha dicho aquí desde cuándo llevamos trabajando, y también un ámbito en el que seguimos innovando gracias a la experiencia, gracias a la dedicación de nuestros profesores, tanto aquellos que trabajan en cursos internacionales directamente como aquellos otros que lo hacen en los departamentos de la universidad. Tendréis en las próximas semanas la oportunidad de mejorar, de ampliar las capacidades lingüísticas, los conocimientos sobre cultura española. Por eso hay que animaros a que exprimáis al máximo vuestra estancia aquí, en las clases y también fuera de las clases. Porque un idioma no es solo un vehículo de comunicación, lo que es particularmente importante, es también, lo ha dicho antes Rosa Montero con palabras más acertadas que las mías, un medio de aprender una nueva visión del mundo, un nuevo modo de relacionarnos con los demás. Además de estas aportaciones personales, estudiando español se consigue una herramienta que puede ser determinante para el futuro profesional. Ya en 1776, Adam Smith señalaba en The Richness of Nations que la proporción humana a permutar, cambiar y negociar era consecuencia, entre otras cosas, de las facultades discursivas y del lenguaje. En suma, de la capacidad de comunicarse con otros y hacerlo de manera efectiva. Hoy en día contamos incluso con campos dedicados al estudio de esa capacidad, campos como la economía de la lengua, y seguimos trabajando desde diferentes disciplinas y perspectivas en profundizar y ampliar los conocimientos lingüísticos, en nuestro caso, los conocimientos sobre el español. Unos conocimientos que se basan muchas veces en estudiar cómo se usa un idioma, un uso en el que nuestra invitada de hoy, querida Rosa, es claramente una experta. Venir a esta Universidad de Salamanca con tantos estudiosos de la literatura tiene su peligro, y a Rosa Montero, quizá con la ridícula idea de no volver a verte, hemos buscado no solo arqueología de tus palabras que ha recordado el consejero delegado de cursos internacionales, sino también una obra que en 1983, cuando se comenzaban a dar tus primeros pasos literarios,
analizaba estas obras por uno de nuestros mejores especialistas, el profesor Emilio de Miguel. Él dedicó una conferencia impartida precisamente en estos cursos de verano a aquellas dos primeras obras que Rosa Montero había publicado hasta entonces y vaticinó, con el acierto de quienes saben, que sus próximas obras narrativas tampoco resultarían, cito literalmente, indiferentes para la configuración de la historia de la novela contemporánea. Fin de la cita. Hoy la recibimos en nuestro Paraninfo con una extraordinaria trayectoria literaria que espero que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de disfrutar acercándose para apreciarlo mejor a un idioma que compartimos millones de personas. Queridos estudiantes, habéis venido a la mejor universidad para estudiar español, a una universidad siempre en la vanguardia de las técnicas y de los materiales docentes para ello. Un buen ejemplo son los nuevos manuales de enseñanza que algunos de vosotros utilizaréis en vuestros cursos, o el curso masivo a distancia online, el MOOC del español, que estrenamos con éxito hace unos meses, o también nuestras franquicias de enseñanza del español que llevan el prestigioso método de estudio de la Universidad de Salamanca a diferentes lugares del mundo. Se ha dicho aquí, pero hay que repetirlo porque acaba de pasar hace 2 días en México, que la Universidad de Salamanca ha creado junto con 2 magníficos compañeros de viaje, nada menos que el Instituto Cervantes y la Universidad Nacional Autónoma de México, un nuevo sistema internacional de evaluación de la lengua española, que se reconoce por su acrónimo SIELE y que hemos presentado el lunes pasado en México en presencia de los reyes de España. 2 hechos excepcionales, uno que se haya presentado en México y 2 que haya sido con la presencia y el apoyo explícito de los reyes de España. Es un certificado, ya lo ha dicho antes José Miguel Sánchez Llorente, que permitirá obtener un certificado de conocimientos del español por vía electrónica desde cualquier lugar del planeta. Es sin duda una nueva ventana al mundo en la que la Universidad de Salamanca muestra sus 8 siglos de orgullosa historia, pero los muestra mirando al futuro y segura de seguir compartiendo con la sociedad los avances y desarrollos que deberán marcar el camino a recorrer durante los próximos 800 años. Espero que ustedes, con su estancia en Salamanca, contribuyan también a la construcción de ese camino, que se sientan, que os sintáis desde ahora mismo miembros de nuestra enorme y cosmopolita comunidad universitaria. Os esperamos por ello en nuestra asociación de alumni. Muchas gracias y bienvenidos. Termina entonces este acto. Declaro, por tanto, formalmente inaugurada la 52ª edición de verano de los cursos internacionales de la Universidad de Salamanca y les invito a todos a un vino de honor que se celebrará en el patio del claustro de Escuelas Mayores.